Muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Como siempre, es un gran privilegio abrir la palabra y ser objeto de un milagro que, según los reformadores, sucedía cada semana en la congregación. Decían que cada semana se hace el milagro de convertir el agua en vino, porque la palabra es el agua, pero se convierte por medio de la predicación en el vino, en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Porque no debe haber ningún oyente de la palabra predicada que no salga de escuchar la palabra sin haber escuchado esas palabras dulces de Cristo dirigidas al pecador: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Como ustedes pueden ver en el boletín, el tema de hoy es: ¿podemos burlarnos de la muerte? Más bien, la pregunta debería ser: ¿debemos burlarnos de la muerte? Oremos. Padre, que tu Espíritu se haga manifiesto en este momento, para abrir nuestros ojos y ver más allá del sepulcro a la gloria que tú tienes preparada para tus hijos por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Este sermón de hoy tendrá dos partes. No se vayan a levantar y se vayan a ir durante la primera, porque es tétrica y funesta. Quédense para la segunda parte, la cual llegará como a las 3 de la tarde, ¿verdad, pastor? Está bien. Esta semana y por algunas semanas anteriormente, la muerte ha estado hablando conmigo y me ha dicho: no te olvides de mí. Yo tengo un aguijón fatal y todos son mis víctimas. Niños, viejos, jóvenes, madres, fuertes, débiles. Todos irán a parar donde yo estoy. Aquí los espero. A final de cuentas, yo salgo con las mías. Ante mi poder, tú eres impotente. Ya verás, no hay escapatoria. Todas esas y más fueron los pensamientos y reflexiones que vinieron a mi mente durante y después de varios encuentros recientes con la muerte. Murió un compañero ciclista después de 18 meses en coma. Le conocí. Le llamábamos Motoman, y fue atropellado por un carro. El chofer todavía anda prófugo y hace pocas semanas lo enterramos, después de jamás haber recuperado el conocimiento por 18 meses. Murió esa gran estrella de baloncesto, Kobe Bryant,
que tal vez algunos no son seguidores de ese deporte, pero para los que seguimos el deporte de baloncesto, fue una gran estrella, una dinámica ejemplar, una entrega total al deporte. Ya se había jubilado, ya se había retirado del deporte hace pocos años y murió trágicamente en un accidente de helicóptero que hasta hoy no se ha manifestado la causa. Murió con su hija de 13 años y otras madres que venían viajando en el mismo helicóptero con sus hijas para un juego de básquetbol. La semana pasada y algunos días más murió un conocido en un accidente muy trágico, inexplicable, increíblemente como uno se puede morir inesperadamente. En ese servicio fúnebre en el cual yo estuve presente y participando la semana pasada, el domingo pasado, no faltaron los discursos, instrucciones y enseñanzas de lo fugaz de la vida y de cómo vivirla para evitar llegar al más allá con las manos vacías y ser juzgados ineptos y descalificados. Todo era abrumador, tristeza, llantos, los mariachis que vinieron como plañideros a cantar canciones de remordimiento y hasta algunos que fingían frialdad ante la realidad que a todos nos espera, la muerte. Pareciera que la muerte siempre sale con las suyas. Hasta ahora en estos días de carnaval me comentaban anoche que uno de los bailes, el baile del garabato, es una lucha entre la vida y la muerte, y a veces gana la vida y a veces gana la muerte. Y no hay seguridad de cuál va a ganar cuando comienza el baile. Pero se celebra esa inseguridad. Pero entre mis pensamientos más abrumadores fueron los del Salmo 90, un salmo no de David, sino de otro gran hombre de muchas luchas y batallas, nadie más ni menos que Moisés, la persona por quien fue dada la ley y quien recibió en sus manos esas dos tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Este salmo fue escrito por Moisés hacia el final de sus días, cuando estaban por entrar a la tierra de Canaán. Aquí al final de sus días, Moisés no está seguro de todas las hazañas y victorias que Dios hizo por medio de él. Aquí él pasa revista a su vida, que ha sido una vida de un líder exitoso, pero él no las ve así. Moisés tiembla ante el juicio de Dios. El dador de la ley tiembla por no sentirse a la altura de las demandas de la ley. Leamos. Salmo 90. ¿Ven ustedes allí donde dice oración de Moisés?
Esa palabra oración en el hebreo es una súplica que viene del corazón. Ese es el significado de la palabra, una súplica desesperada. Súplica de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú nos has sido ¿qué? Refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Allí Moisés se refiere al mismo libro que él escribió, el libro de Génesis, Génesis 1. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Aquí el hebreo quiere decir, esa palabra quebrantado tiene dos sentidos. Uno es el figurativo, quiere decir quebrantado o destruido, pero otro es polvo. Vuelves al hombre en polvo y le dices al hombre, vuelve al polvo. Versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. Recuerden esa frase, torrente de aguas, porque la vamos a escuchar después en otro contexto. Pero ¿qué dice? Que los hombres son arrebatados por torrentes de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. Los científicos dicen que esos sueños que ustedes tienen y que nosotros tenemos, algunos sueños que son muy enredados, involucrados, que tienen varios personajes y varios lugares, ellos pueden ver por la palpitación de los ojos, cuando uno está durmiendo, cuánto tiempo dura un sueño, y cuando despierta el objeto del estudio le preguntan que les cuente el sueño y pueden contar hasta media hora de qué se trataba el sueño. Pero el sueño dura solamente durante esos momentos cuando el párpado del ojo se está moviendo rápidamente y no es más de 15 segundos. Recuerden eso, la próxima vez que tengan una pesadilla, fue solamente de 15 segundos. Pero dice Moisés que la vida del ser humano es como un sueño, 15 segundos. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos ¿qué? Y con tu ira somos turbados. Este es Moisés. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Ese hierros es nuestras equivocaciones. Porque todos nuestros días declinan a causa de ¿qué? Acabamos nuestros años como un pensamiento fugaz. Los días de nuestra edad son 70 años. Y para alguien que acaba de cumplir los 70 años, esto se siente como que otra visita de la muerte, ¿no? Porque dice, y si en los más robustos son 80 años, bueno, me quedan 10. Pero hay más esperanza porque Moisés mismo murió a los 120 años. Hay esperanza, hermano García. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según que debe ser temido. Y luego viene
esta frase que es más conocida: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa frase es de Moisés. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos, ¿qué? Tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos, ¿qué? Confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Yo me pregunto, al final de sus años, Moisés le pide al Señor que le dé validación de que su vida no ha sido en vano y de que su trabajo no ha sido en vano. Uno de los significados de esta palabra confirma es poner la mano en el hombro de alguien. A ver, ven acá, Julián. Ven acá. No, Julián, ven acá de este lado. Julián es nuestro líder acá en la música y la percusión, ¿no? Y él a veces, él no dice nada, ¿no? Pero me imagino que él a veces piensa que si lo hice bien y no lo hice bien. Ahora, ¿qué sientes tú cuando alguien viene y te pone el hombro así, la mano en el hombro, y te hace así? Confianza, me siento bien. Confianza que tu trabajo... Ese es uno de los significados de la palabra confirma nuestra obra. Él le pide a Dios que ponga su mano sobre su hombro y le diga, hiciste bien. Aprobación, aprobación. ¿Se imaginan toda la historia de Moisés? Desde el palacio de la reina, pasando por todas las luchas que pasó para librar al pueblo de Israel, los 40 años en el desierto después de haber huido por asesinar a un egipcio. Luego vuelve y saca al pueblo de Dios y luego pasa 80 años más con ese pueblo rebelde por el desierto. Y están a las puertas de entrar a Canaán después de ver tantos milagros. Y Moisés le pide al Señor, pon tu mano sobre mi hombro, porque no estoy del todo seguro. Él estaba por verse con la muerte. Gracias, hermano Julián. A ver, dame una a mí que también la necesito. Se siente bien. Lo recomiendo ahora para después del sermón. Deuteronomio 34, vemos cómo Dios entonces responde a la oración de Moisés. Cómo Dios lo toma así del hombro y le dice a Moisés, ¿tú quieres ver confirmación? Ven acá. Y en Deuteronomio 34 dice que subió Moisés de los campos de Moab al monte, ¿qué? Monte Nebo, a la cumbre del cual monte Pisga. Hay canciones acerca de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés,
toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle. ¿Quién enterró a Moisés? La misma mano de Dios. ¿Con qué ternura no lo habrá hecho el Señor? Enterrando a su siervo. Recordemos esto la próxima vez que estemos al féretro. En esos tristes momentos, un siervo, un hijo, una hija de Dios, no lo enterramos nosotros. Lo entierra es la mano misericordiosa de Dios. Por eso dice que descansamos en el Señor. Pero Moisés no demoró allí. El libro de Judas nos dice que Dios envió al arcángel Gabriel para resucitar a Moisés, y cuando Moisés estaba siendo resucitado, se aparece el diablo y le dice: no te lo lleves, él es mío, porque él fue un desobediente. Él golpeó la roca en desobediencia tuya. Él desconfió de ti al escribir el Salmo 90. Y el ángel Gabriel, el arcángel, le dice: el Señor te reprenda. Cada vez que usted escuche una acusación del diablo, escuche la respuesta. Y la respuesta no es para usted, la respuesta es de Dios al diablo: el Señor te reprenda. Él ha confiado en mi sangre. Cuando Dios le muestra toda esa tierra de Israel y de Palestina, el sentido verbal del hebreo aquí es que lo que ve Moisés es la tierra ya habitada por las tribus de Israel. Aunque no han cruzado, el Señor le muestra en visión a Moisés toda esa planicie habitada por los hijos de Israel, con sus ganados, con sus hijos, con sus plantíos, sembrando y cosechando. Ve la plenitud de Israel, y Israel allí en esa tierra asentada. Así que el Señor le dice a Moisés: ¿tú quieres ver confirmación de tu obra? Allí está la confirmación de tu obra. No, el mismo Moisés dice: confirma tu obra en nosotros. Así que Dios le dice a Moisés: lo que tú hiciste, lo hiciste porque yo te lo permití por mi misericordia, por la gracia que yo te di de hacer algo para el pueblo de Dios, pero no es tu obra. Por eso tenías dudas, porque pensabas que era tu obra, pero no es mi obra. Y el libro de Hebreos nos dice que Moisés se sostuvo mirando ¿a quién? Al invisible. Y que Moisés escogió sufrir el vituperio ¿de quién? De Cristo, el Mesías.
Ahora nosotros también, tarde o temprano, más vale que lo hagamos temprano, podemos pedirle al Señor, dame una confirmación de mi fe, no tanto de mis obras, porque de mis obras ni siquiera te las quiero presentar, Señor, pero al menos de mi fe, dame una confirmación de mi fe. Pon tu mano en mi hombro y dime, ¿has puesto tu fe en el lugar debido? Y el Señor en su misericordia nos da confirmación. Y nos da confirmación en su palabra. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21. ¿Queremos confirmación? Ahora vamos a ver confirmación. Y confirmación de más. Apocalipsis, capítulo 21. Aquí está aún mucho más de lo que Moisés vio. Moisés vio el pueblo ya establecido en sus tierras, pero miren aquí la confirmación que Dios nos da por medio de su palabra. Vi, ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron y el mar ya no existía más. Ahora, sin detenerme aquí demasiado tiempo, al menos me voy a detener un ratico. Porque esta palabra cielo se refiere a toda la bóveda celeste visible para aquellos en aquel entonces. Y los antiguos, como nosotros sabemos por medio de la historia, sea la historia pagana o sea la historia sacra, los antiguos observaban la bóveda celeste, el movimiento de las estrellas. Hay todos estos monumentos arqueológicos, las pirámides de Egipto, el Machu Picchu y todos estos lugares que estaban alineados perfectamente con las diferentes estaciones del sol. Así que ellos sabían cuál era el movimiento de los cielos. Los reyes magos vinieron a Belén buscando al Señor porque habían visto una estrella fuera de lugar. Ahora, por medio del telescopio Hubble y todos los estudios, se sabe que esa bóveda celeste es inmensa. Hay millares y millares y millares y millares, no de estrellas, sino de galaxias. Y las galaxias están compuestas por millares y millares y millares de estrellas, cada cual con su sistema solar, sus planetas. Y aquí el apóstol Juan nos dice, y yo vi que... Y esa palabra nuevo en griego significa tal cosa que jamás se ha visto antes. Es algo totalmente nuevo, nunca ha existido tal cosa. Ese es el significado de la palabra nuevo, no es renovado, sino que todo este sistema del universo que a nosotros nos parece infinito y que los científicos nos dicen que la luz que salió de aquella estrella salió de allá millares y millares y millares de años luz, ha pasado. Existimos en otro universo. Los científicos sí pueden hablar de multiversos. Ustedes, algunos habrán escuchado eso, los alumnos de la astronomía. Una de las teorías es que hay varios y millares de universos. Ellos sí pueden hablar de eso, pero cuando uno lee en la palabra de cielos nuevos, entonces lo tildan a uno de tonto, de ignorante. Pues ahí está. A nosotros se nos dará un nuevo universo
con una tierra nueva. Y el mar, toda esa cantidad de agua que hay en el mar, que dicen que es casi el 80% de la superficie de la tierra. El mar, ¿qué dice? Así que nosotros no estamos como Moisés viendo una tierra habitada, sino estamos viendo cielos nuevos y ¿qué? Y tierra nueva. Ahora es reemplazado el mar por un mar de cristal. Y recuerden que yo les mencioné eso del la torrente de agua. Ténganlo allí porque ahorita vamos a llegar al torrente de agua. Pero seguimos, y yo, Juan, Apocalipsis 21:2, vi, ¿qué cosa? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Ahora desciende es del nuevo universo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo, el santuario de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán, ¿qué? Su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, nosotros como Moisés nos podemos ver allí en esos cielos nuevos y tierra nueva. Por medio de la palabra, Dios confirma nuestra fe y nos dice, mira más allá. Enjugará Dios. ¿Cuántas lágrimas? Toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Qué? Un momentico. ¿El garabato no se va a disputar por la vida de nadie? ¿Cómo es eso? No. Ya no habrá, ¿qué? Vamos a repetirlo. Ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora estamos en las primeras cosas, pero las primeras cosas, ¿qué? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago, ¿qué? Nuevas. Ahora ya ustedes saben el significado de nuevas. Algo insólito que jamás haya existido hasta el momento. Hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son, ¿qué? Fieles y verdaderas. Confirma nuestra fe. Y ahora el capítulo 21, versículo 22 nos dice, y no vi en ella, ¿qué? Templo. Versículo 21-22, porque el Señor Dios Todopoderoso es, ¿qué? El templo de ella y el Cordero. Nada de esto es posible sin el sacrificio del Cordero. ¿A qué gran costo fue ganada nuestra salvación? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, y allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda
o que hace abominación y mentira. Amén. Sino solamente los que están inscritos. ¿En dónde? En el libro de la vida del Cordero. Y tu nombre es registrado allí por la sola fe. Cuando tú como pecador dices: Señor, yo no merezco que me inscribas en ese libro, pero por la gracia tuya, al darme a Jesús, inscríbenme allí con la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre no se borra. Una vez que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, aleluya, tu nombre jamás se borra. Después me mostró que un río limpio de agua de vida. ¿Recuerdan el torrente que yo les hablé? Aquí la palabra para río no es un río así común y corriente. ¿Recuerdan la parábola que contó Jesús del hombre sabio y el hombre fatuo, y que vino el diluvio y vino el torrente y se llevó todo, y luego probó la casa del hombre sabio y esa casa permaneció y no se cayó? Esta es la palabra que se usa aquí. Es un torrente que sale del trono de Dios y del Cordero. Dice que es limpio y tiene agua ¿de qué? De vida. Y es resplandeciente como cristal. Háganse la idea que de este inmenso trono de Dios sale a burbujas grandísimas. Agua totalmente limpia, pura, translucente, transparente, que va brotando río abajo. Es como si estuviéramos en el malecón de Barranquilla mirando el río Magdalena, pero en vez de ver todo ese río con todos los sedimentos que tiene y cuánta otra cosa tiene, pudiéramos ver ese río totalmente limpio y transparente, brillante, resplandeciente, que refleja la luz a torrentes, y es agua de vida. La sustancia que los científicos se mueren por encontrar está en ese río de torrente que sale, por supuesto, del trono de vida del universo, que es el trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Cómo no va a haber árbol de la vida si allí está el agua de la vida? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida del Edén volverá a estar con nosotros, y ya no será de prueba alguna, sino será para la sanidad eterna de nuestras almas. Amén. Y no habrá más maldición. Maldición es ¿qué? Enfermedad, tristeza, condenación. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El nombre de Yeshua, de Jesús, estará escrito en nuestras frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán, ¿por qué? Por los siglos
de los siglos. Así que a todos los Moisés que duden de su fe, de la calidad de su fe, el Señor te dice, mira, te voy a mostrar lo que hay más allá de la muerte. Esto es más o menos el panorama global. Pero ahora vamos a ver, acercarnos como si fuera con un microscopio al panorama personal que nosotros encontramos acá. Los invito ahora a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Hace tiempo que no leíamos estas palabras y es necesario escucharlas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Allí en el cementerio donde yo estuve, al lado de la tumba donde estábamos enterrando a nuestro amigo conocido, habían otros servicios fúnebres y los llantos y los chillidos de desesperación que se escuchaban eran desgarrantes. Dice el apóstol, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, ¿con qué? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero si queremos acercarnos un poco más, vamos a 1 Corintios 15. El apóstol Pablo recibió una visión de un gran misterio de Dios. 1 Corintios 15, dice el apóstol en el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El apóstol les declaraba ante todo, ¿qué cosa? El evangelio. Y ese evangelio que es de la misericordia de Dios al pecador por la gracia de Cristo, es el legado de las iglesias de la Reforma. En ese aspecto esta iglesia es muy especial, porque ustedes han recibido ese legado del evangelio de Cristo, de que el uno murió por todos y se hizo pecado por nosotros, y que Él resucitó en nuestro lugar, y que Él ascendió al cielo, y porque Él ascendió, nosotros también ya estamos allí con Él por la fe. Y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Cuando alguien les diga que está predicando el evangelio, usen esta vara de medir. Esto tiene que estar allí. Dice el apóstol Pablo, esto es lo que yo recibí, el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados.
Es lo primero que anuncia el Evangelio. Esa es la buena nueva, porque tu muerte jamás puede redimirte de tus pecados. Necesitabas que muriera nadie más ni menos que el Hijo de Dios. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Y una vez asentado en este Evangelio, el apóstol Pablo dice, pss, pss, ahora te voy a revelar una doctrina secreta. Y vamos a 1 Corintios 15, versículo 51, porque aquí donde dice, he aquí os digo un misterio. Esta palabra misterio en el griego significa una doctrina escondida. Es una enseñanza que la lógica humana no se puede inventar. No pertenece a la filosofía, pertenece a la revelación especial, porque este tipo de doctrina viene revelada. Así que yo les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Ahora, la palabra griega aquí no es esa palabra que nosotros conocemos en español, porque es igual la metamorfosis. ¿Se dice así o se dice metamorfosis? Metamorfosis. No es metamorfosis, sino la palabra griega dice radicalmente cambiado en otro. Eso es lo que significa aquí la palabra transformado. Radicalmente cambiado en otro. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿qué? Incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados, ¿qué significa qué? Radicalmente cambiado en otro. Serás tú, pero serás otro. Transformado, cambiado radicalmente, sin pecado. Y esto porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobrevida es la muerte en victoria. A los traductores sí que fueron elegantes, porque aquí usan la palabra sorbida. El griego es muy radical. Dice, la victoria se tragó la muerte. Se la tragó. Y esa tumba abierta en las afueras de Jerusalén, ahí está la boca. Allí quedó la muerte sorbida, allí quedó mi muerte, allí se la tragó la muerte de Cristo. Por la victoria de Él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí escuchamos las palabras burlonas, y hay que verlas así, del apóstol Pablo. Es como diciéndolo nosotros a lo costeño. Ajá. Ajá. ¿Hay qué? Ajá, muerte. ¿Ah? ¿Dónde está tu aguijón? ¡Ah! Te acabaste.
Gloria. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No, la muerte no sale con las suyas. El Cordero sale con las suyas. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Esa cosita que está punzando allí en el alacrán es el pecado por el cual todos nosotros hemos sido picados. ¿Y el poder del pecado qué? La ley. Es decir, la ley que es justa y buena cumple su labor, nos condena. Pero ahí no termina la historia, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, ¿estad qué? Ahí está la mano en el hombro. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, que no es nuestra obra, sino es la obra de ¿quién? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Oh Padre, gracias por haber levantado nuestra frente y nos has llevado al monte Pisga de tu palabra, y desde allí hemos visto más allá, a esos cielos nuevos, a esa tierra nueva, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas, sino que estaremos alabando y glorificando al trono de Dios y al trono del Cordero por los siglos de los siglos, para siempre, jamás. Gloria al nombre del Señor Jesús.